Good afternoon, everyone, and welcome to the Latin America COVID-19 Mental Health, the Government's Advisors Speak webinar of the Canadian Council for the Americas. My name is Marta Blackwell, and I'm Vice President of the CCA. For those who don't know us, the Canadian Council for the Americas, we are Canada's premier forum for the discussion of the critical political and economic issues in the hemisphere. Since March, we've hosted over 13 events on the COVID-19 pandemic across the region, discussing specifically the public health as well as economic impacts. We invite you to visit our website at ccacanada.com to see those and other CCA initiatives. I'll just mention one other initiative that we have, and it's a podcast that we host it's co-hosted with Chris Sabatini from Chatham House in London. And recent interviews include Francis Fukuyama, former New Zealand President Helen Clark, and Colombian Mexican-American filmmaker Rodrigo Garcia, who also happens to be the son of Gabriel Garcia Marquez, as well as Daniel Coronel, the president of Univision News. So we do invite you to, again, go to our website and check those out. The podcast is entitled Two Gringos with Questions, and it's available on SoundCloud, iTunes, as well as Spotify. So before introducing the speakers for today's event, I would like to give a special thank you to CCA's annual premium members. Now on to today's event. We're really pleased to host this webinar specifically on mental health impacts of the pandemic. I know that this has been a conversation here in Canada. We've been having a lot, and we're really interested in knowing how these issues are being dealt with across the region. So it is I'm very honored to introduce our esteemed panelists who've all been working diligently across since the pandemic began, and will continue to do so, I'm quite certain. So first, we've got Dr. Silvia Ventolila. She's a psychiatrist and a disaster and emergency response expert. She's also a professor at various universities, including the University of Business and Social Sciences, University of Buenos Aires, and Isalud University in Argentina. We also have Dr. Andrés Rangel. He's director of Living Lab Center at the Faculty of Medicine at the University of Antioquia in Colombia. And Dr. Silvia Morales from the Faculty of Psychology at the National Autonomous University of Mexico, or otherwise known as UNAM in Mexico. I will now hand it over to your moderator, Kenneth Frankel, the president of the Canadian Council for the Americas. Just before I do, though, just to note that the rest of the conversation will actually be in Spanish. Our panelists will all be speaking in Spanish, so if you would like to continue listening in English, we do have English interpretation available for you. You just click on the English channel at the bottom of your screen. We'd also like to invite you to send any questions through the Q&A box at the bottom. The moderator will do what he can to include those in the conversation. And we hope that you will engage that way. So thanks so much, and over to you, Ken. You're on mute, Ken. Sí. Después de 13 o 14 webinars, hubiera sabido eso, que estaba en el mute. I'm going to be speaking in Spanish now, as Marta said. And so from here on, if you want to listen, please listen. Press the interpretation button. Bueno, mil gracias, Marta. Nada más, antes de empezar, quiero corregir una cosa que dijo Marta. Es que la verdad es que yo no hablo ni en inglés ni en español. Yo voy a hablar más en Spanglish. Entonces, no sé qué botón deberían apretar para entender lo que estoy diciendo, pero a ver cómo vamos en la conversación. Bueno, para empezar, porque tenemos 3 expertos y no quiero hablar más solito, es para que hablen ellos, para que aprendamos de las experiencias de ellos, aconsejando a los gobiernos en sus países respectivos. Estamos muy honrados de tener los 3 con nosotros hoy por la tarde. Entonces voy a empezar con Silvia en Argentina. Y Silvia, bienvenido, Silvia, y si nos puede dar una idea de los principales efectos que están viendo
en Argentina sobre la salud mental relacionada con el COVID? O sea, síndromes o cómo usted puede caracterizar lo que está viendo. Por favor, Silvia. Bueno, ante todo, buenos días o buenas tardes, según dónde es el horario a todos y todas. Y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio para compartir experiencias, para aprender juntos y juntas de las experiencias que estamos llevando adelante en una situación que si bien muchos somos especialistas en emergencias y desastres, esta tiene una característica particular que es una situación que impacta globalmente. Es una emergencia que nos impacta globalmente. Y en relación a eso, creo que cuando nos ponemos desde el lugar de considerar el impacto en la salud mental, que claramente no puede ser separada la salud mental del resto de la salud, pero bueno, alguien dijo separémosla en algún momento hasta que logremos que se vuelvan a juntar, porque en realidad lo que pasa en las emociones también pasa en el cuerpo. Yo siempre doy como un ejemplo un poco sencillo, pero miro una obra de arte, miro una foto, miro un cuadro que me conmueve y se transforma en algo tan objetivo como una lágrima, o sea, ¿no? Que además tiene gusto salado. Entonces, no es tan separable esto de la salud mental de la salud en general, ¿no? Sabiendo de que ustedes llegan a una amplia población, es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque a su vez también tenemos que decir que no podemos hablar de una Argentina. Si bien nuestro país es un país federal, compuesto por distintas provincias, tienen realidades muy diferentes. De hecho, hay muchas provincias, o sea, muchas regiones que por las características habitacionales se encuentran transcurriendo lo que podríamos llamar cierta normalidad, o sea, normalidad en el sentido de no haber cambiado demasiado sus rutinas. Hay otras áreas, como por ejemplo en la que yo vivo, en la que yo habito, que son grandes urbes y Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, todo lo que se llama el cordón del AMBA, que incluye el área metropolitana, algunas provincias del interior como Córdoba, Chaco, algunas provincias del sur, estamos en una situación distinta, porque en algunas provincias se habla de DISPO, ¿sí? En otras de ASPO. ¿Qué quiere decir esto? ASPO es fácil entenderlo: aislamiento preventivo obligatorio, ¿sí? Distanciamiento preventivo obligatorio, o sea, en la zona en la que estamos viviendo podemos diferenciar el impacto de lo que tiene que ver con la pandemia en sí y el impacto de lo que representan las medidas de cuidado que afortunadamente los gestores que conducen nuestro país las tomaron con el suficiente tiempo como para que todavía hoy no tengamos un pico, ¿sí?, epidemiológico que desborde el sistema sanitario. Nosotros aún hoy tenemos disponibilidad, ¿sí?, de camas, disponibilidad sanitaria instalada, estamos como preparados para este pico. Entonces, tendríamos que pensar, en principio, todos los especialistas de salud mental en emergencias y desastres, decimos que en el momento agudo de una emergencia, y la característica particular de esta pandemia es que el momento agudo es prolongado, no es un terremoto, no es algo que un choque, un incidente vial que se produce y después tenemos las consecuencias. Acá estamos transitando todavía el momento agudo. En el momento agudo es imprescindible no hacer diagnósticos. Nosotros no debemos hablar de diagnósticos
que den cuenta de padecimiento psíquico ni de enfermedad mental. Este es un momento donde hay que hablar de reacciones esperables a una situación crítica, y esas reacciones esperables son justamente producto de la reacción del estrés. La reacción del estrés frente a la incertidumbre, frente a la percepción de amenaza, frente a lo que sentimos que no podemos controlar. Los seres humanos tenemos muy bajo nivel de tolerancia a lo que no se puede controlar, y en este momento se vive con mucho nivel de incertidumbre la situación de la pandemia, no solo aquí, globalmente. ¿Qué sucede? Aparece la reacción neurofisiológica del estrés, que, como decía al comienzo, es una reacción neurofisiológica. Se manifiesta a nivel de la conducta, o sea, con irritabilidad, mal humor, sobresalto, dificultad para dormir, la habilidad emocional, cierto cansancio, tedio, alteraciones de lo que llamamos el ritmo circadiano en medicina, que es como alteraciones en el despertar y en el dormir, sobre todo los que estamos en pleno ASPO, digamos, en pleno aislamiento preventivo obligatorio. Pero de ninguna manera, y esto lo remarco aquí porque me parece un espacio muy especial para difundir esto, de ninguna manera en el setting agudo hay que hacer diagnóstico. No podemos hablar de depresión, no, es incorrecto hablar en este momento de depresión, de ansiedad, ¿sí? A ver, nosotros teníamos personas bajo tratamiento, hay personas con padecimientos psíquicos, ¿sí? Algunos ya las traían, algunos lo han reagudizado, algunos están mejor. Yo he tenido bajo tratamiento durante años pacientes con patologías muy severas que en este momento el aislamiento les da cierto marco de tranquilidad. O sea, es muy importante porque yo he visto muchas encuestas que tienen un sesgo en la evaluación y en el interrogatorio que condiciona a pensar que las cosas que nos pasan son síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y una reacción? Una reacción esperable, ¿sí? Es una respuesta normal, una respuesta de una neurofisiología de una persona expuesta a una amenaza, y un síntoma es la manifestación de una patología. Podemos equipararlo a la idea de la fiebre. Si yo tengo temperatura elevada, es indicador de que tengo algún padecimiento, alguna enfermedad, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, independientemente del coronavirus, todos los que podamos tener. En este momento, cuando hablamos del impacto en la salud mental, no debemos hablar de síntomas. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una situación crítica. Y todavía en este momento hay mucho para hacer para que esas reacciones esperables no se transformen en síntomas. Para que esto que es, bueno, cómo se transita una situación de incertidumbre con picos de respuesta de estrés que no tienen por qué estar activados todo el tiempo. Fundamental tener esto claro para la población, ¿sí? Para que esos picos podamos cortar la percepción de amenaza, tener momentos de tranquilidad, porque se sabe que lo que a la postre enferma es la respuesta sostenida del estrés cuando no la puedo cortar. Y no es necesario ahora estar con la respuesta sostenida del estrés. Tenemos muchos momentos en donde o estamos en casa o estamos en un lugar seguro. Por eso se habla de que los que integran la primera línea de respuesta, estos que son considerados hoy trabajadores esenciales, pero mucho más los que conforman el equipo de salud, el equipo de seguridad, digamos, los que sí o sí están expuestos, son lo que llamaríamos población de riesgo, y sobre lo que tenemos que trabajar, no solo de riesgo de contagio, de riesgo en el impacto en la salud mental. ¿Por qué? Porque allí la percepción de amenaza y la respuesta neurofisiológica del estrés tiene más riesgo de permanecer activada. Y entonces
hay que hacer foco en dar un apoyo para que esos trabajadores que están en esa primera línea de respuesta tengan herramientas para modular esa respuesta del estrés. Pero estamos hablando todo el tiempo de respuestas normales a una situación crítica. O sea, es importante no patologizar, ¿sí? Bueno, mil gracias. Eso sí fue un gran empiezo el webinar. Gracias por todos los comentarios. Andrés, ¿cómo ves la situación en Colombia? Tú estás en Medellín, pero ya tienes idea de lo que está sucediendo. Más que una idea, estás muy involucrado de lo que está pasando en todo Colombia. ¿Cómo ves la situación de los efectos del COVID y en Colombia en el momento? Por el momento. Buenas tardes a todos, Ken, a nuestras compañeras de webinar, a todos un gran saludo. Yo estoy muy de acuerdo con Silvia en gran parte del concepto que ella da. Este es un tipo de emergencia que no existe un horizonte de tiempo, no existe una posibilidad de hablar de unas fases en las que se va a desarrollar y vamos a poder entonces tener las respuestas muy claras, sino que es una emergencia que nos va exigiendo una adaptación permanente tanto a nivel personal como institucional. Y creo que las instituciones han tenido que hacer un gran esfuerzo en comprender ese rol en el que no nos vamos a poder planear en 6 meses, un año, sino que nos estamos planeando en periodos de 2 semanas o un mes, tratando de entender. Colombia tiene una situación muy compleja. Nosotros somos un país en vía de desarrollo, además muy heterogéneo. Medellín es una de las regiones más afortunadas del país, pero la realidad es que esta contingencia del COVID ha desvelado la inequidad social, ha desvelado las necesidades sociales tan profundas en nuestras ciudades y en nuestras regiones, y ha revelado algo, y es que un gran porcentaje de la población es muy frágil alimentariamente, es muy frágil en términos de necesidades básicas, y el gran, digamos, reto inicial ha sido el de ayudar a paliar ese estrés que ha generado la situación del COVID a través de asistencia, a través de brindar esos mínimos, porque como lo decía la doctora Silvia, pues la respuesta a estrés a la vez está buscando suplir una necesidad, suplir un reto, y la institucionalidad tiene que responder a ese reto. Medellín ha sido, y tú que lo has vivido muy de cerca, ha sido líder en esa estrategia, ha sido líder en que las ayudas realmente estén hacia los lugares más necesitados, pero también la realidad es que la situación del COVID en esa materia supera las posibilidades de respuesta a mucho tiempo. Entonces Colombia se viene preparando a un proceso de reapertura gradual. Ese es el reto que tenemos ahora, cómo lograr tener una idea. Algunos creemos que va a ser muy difícil, pero lograr tener esa idea de ese equilibrio, y en eso estamos en ese momento. Gracias, Andrés. Hay mucho que decir y más preguntas, pero quiero ir a Silvia en México ahora. Silvia, tus comentarios para empezar, por favor. Claro que sí, y como bien decía Andrés y la doctora Ventolila, les agradezco la invitación y la oportunidad de conversar con personas tan experimentadas, de verdad, mil gracias. Y efectivamente, yo quisiera complementar el trabajo que ha hecho la doctora Ventolila con datos. Nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a 60,200 personas a lo largo de estas 3 fases de la pandemia, del confinamiento en particular, y pudimos notar que más del 90% de las personas que nos conceden esta oportunidad de trabajar con ellas las respuestas naturales de estrés ante lo que estamos viviendo, más del 90% no tenía o una condición de riesgo elevada, ¿no?, o una condición severa, como lo que llevaría a patologizar a un individuo. Sin embargo, sí vimos que el otro 10%, conforme se han movido las fases, tienen respuestas al estrés, a esta condición difícil en la que se ha venido sumando ya no solamente el miedo a la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el padecimiento, sino también el miedo a morir, por supuesto, y las condiciones en las que muchas personas en México, por esta inequidad que bien ejemplificaba el doctor Rangel, está dejando notar en nuestra sociedad, que es la falta de empleo,
la pérdida de no solamente familiares cercanos, sino primordialmente de colegas y amigos cercanos que al sumarse, pues se multiplican los efectos. Tener el padecimiento, estar en confinamiento, tener condiciones de pérdidas severas y además situaciones económicas graves, sí ha sido condiciones que han favorecido la ocurrencia de mayores condiciones de riesgo a la salud mental. Entre ellas tenemos violencia, autolesión y suicidio, conductas de riesgo como uso excesivo de alcohol, tabaco y otras drogas. Observen que son conductas de riesgo que podrían llevarnos a enfermar, como bien decía la doctora Ventolila. No son conductas estigmatizantes de un padecimiento mental, sino conductas que si no cuidamos o promovemos a través del gobierno, sí podrían llevarnos a enfermar. Por supuesto, la población que más nos preocupa, ya lo acentuaban ustedes, es el personal de salud, no solamente los maravillosos médicos, enfermería, trabajo social y psicología, sino también los maravillosos trabajadores de vigilancia, de intendencia, de también el trabajo que hacen en laboratorios, porque toda esta población nos ha reportado condiciones o respuestas naturales para enfrentar esta situación de urgencia y de emergencia, pero también de alto riesgo a desarrollar en un futuro condiciones de estrés mucho más agudo o condiciones más graves. Tenemos datos ya tanto de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, y cómo si permanecemos activos, como decía la doctora Ventolila, y no resolvemos de una manera más eficiente los riesgos a la salud física y mental que estamos viviendo, pues sí podríamos estar en mayor riesgo de desarrollar condiciones graves. Lo que más nos preocupa en este momento, en estas conductas de afrontamiento y de riesgo, es la violencia, la emitida, la recibida, el uso de sustancias psicoactivas y por supuesto la autolesión y el riesgo inminente a dañarnos y a lastimarnos. Gracias, Silvia. Quedando contigo por el momento, entiendo que México no ha tenido hasta el momento un sistema de salud mental global, por decir, o sea, un sistema muy contundente de ofrecer ese servicio de tratamiento, sobre todo con la gente con menos recursos. Entonces, ¿cómo empiezas más o menos, no del cero, pero de un nivel bajo y llegar a ofrecer ese tratamiento a la gente que lo necesitan más, por decir, y que tienen menos recursos para conseguir el tratamiento por sí mismo? ¿Cómo organizas eso para entregar ese tratamiento y la ayuda a esa gente? Bueno, en la universidad hemos hecho un trabajo arduo desde los primeros días de la contingencia en febrero y después en marzo por establecer una vinculación más eficiente entre los niveles de atención, entre los recursos humanos. En México, como en muchos países, no teníamos desde el inicio un sistema de atención a la salud mental eficiente, no solo en términos del número de personas o de profesionales de la salud que podían asegurar esta atención en primero, segundo y tercer nivel, sino en las condiciones, infraestructura en general que nos permitiría darlo. De tal forma que iniciamos nosotros en la universidad gestionando la vinculación entre los distintos niveles, tanto el comunitario, primero, segundo y tercer nivel de atención, no solo con capacitación, sino generando herramientas como esta que les compartía para poder llegar a todos los rincones posibles. No a todos como quisiéramos. México tiene 125 millones de habitantes y es complicado realmente lograr llegar a todos los rincones del país, pero hemos hecho esta serie de vinculación tecnológica, de atención psicológica a distancia desde los organismos educativos, desde los organismos de salud, para poder vincularnos de una manera más eficiente. El sistema ha favorecido crear no solamente material didáctico de psicoeducación o de intervención en primer nivel, sino que las personas logren llegar al segundo y al tercer nivel cuando realmente lo necesitan y llegar directo
a la atención presencial. Entonces, yo quiero, pues, obviamente agradecer a todas aquellas instancias que se han sumado, educativas, de salud, económicas, al programa que en la universidad hemos desarrollado para atender comunidad universitaria, pero población abierta y personal de salud, porque hemos instaurado más de 470 profesionales de la salud que a través de la estrategia de atención psicológica a distancia tratan de llevar no solo psicoeducación, sino intervención de corte especializado a todos los rincones que nos es posible llegar. Hemos colaborado con todas las instancias y estamos tratando de monitorear esta vinculación, esta forma de promover salud mental en todos los niveles de atención. Gracias, Silvia. Andrés, además de ser psiquiatra y consejero al gobierno, diriges también el sistema de salud, telesalud, o sea, por gente que no estén ya presente en la ciudad y necesitan ayuda fuera de la ciudad. ¿Puedes hablar un poco, o sea, cómo hacen en Antioquia por lo menos, y si sabes más de Colombia, cómo entregas ese tratamiento, ese servicio a la gente que están en Medellín y si quizás pueden ir a un centro? O sea, ¿cómo es eso? Y también a los que no están en Medellín, que están en el campo o muy fuera de Medellín o las ciudades de Antioquia o Colombia. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, Ken, hay algo primero para decir y es que Colombia lleva ya más de 25 años desde una reforma que inició el sistema de salud que con sus cosas buenas o malas ahorita nos permite que cerca del 98% de las personas tengan algún tipo de seguridad social que nos permita entonces integrarla en un sistema de atención en salud mental que tiene un país como la Argentina, pero tiene una red estructurada y muy bien interconectada que nos permitió hacer dos cosas. Lo primero es que como Universidad de Antioquia, nosotros ya hace más de 7 años desarrollamos el Centro de Telesalud y a través de este Centro de Telesalud, y dado que Colombia tiene una apertura muy amplia a la telesalud, Colombia es uno de los países latinoamericanos que más ha abierto su legislación a la telesalud, pues pudimos hacer una transición muy rápida entre los sistemas tradicionales presenciales hacia los sistemas de telesalud, con una ventaja y es que la telepsiquiatría, mi área, y la telepsicología y las relacionadas, pues son de las de más fácil implementación, sin decir que no haya pues desventajas, por supuesto, muchas desventajas, pero son de las de más rápida implementación. Entonces lo que hicimos fue articular con todos los aseguradores o los que tienen la gestión de los pacientes, pero no solamente eso, sino que rápidamente nos articulamos con la gobernación de Antioquia, por eso he estado ahí tan presente, porque entendíamos que no era atender enfermos, sino era ayudar al proceso de adaptación. Entonces se estableció una estrategia que se conoce como salutación de unos respondientes, llamamos, que nos permiten hacer una atención en crisis. Silvia contaba en México, vamos clasificando por riesgos o que eventualmente en algunos casos excepcionales incluso atención especializada. Y para eso lo que hemos hecho es tener una línea 24 horas, una plataforma de telemedicina, tenemos acceso desde los 125 municipios del departamento e incluso por fuera del departamento, funciona 24 horas, ha habido una gran aceptación por la comunidad y hemos logrado que cuando surge un caso, inmediatamente en el sistema de salud se pueda conectar, por ejemplo, una situación de violencia o una situación de riesgo de suicidio, inmediatamente conectarla con todo el proceso de atención. Entonces, así estamos funcionando, es gratis para la población, no tiene un costo y la aceptación ha sido buena con una ventaja y es que así también ayudamos y contribuimos en el proceso de aislamiento porque estamos disminuyendo la gente que va a los servicios de salud a recibir cualquier tipo de atención. Andrés, el señal está un poco débil. Quizás... Estamos también en una actividad de prevención de contagios. Bueno, gracias, Andrés. Te iba a decir que estamos perdiendo de vez en cuando el señal. Quizás sería mejor si apagues la cámara, a ver si
si la transmisión es mejor. Ah, bueno, ok. Gracias. Mira, Silvia, la misma pregunta. En Argentina, ¿cómo pueden ofrecer el tratamiento, el servicio de salud mental a toda la población? Me imagino que todos tienen estrés. Entendemos que Argentina tiene más psiquiatras y psicólogos que futbolistas. Entendemos que hay un montón de ustedes, pero dado en cuenta no hay suficiente para tratamiento de toda la población de una vez y todos están sufriendo hasta cierto punto. ¿Cómo manejan esa cosa en Argentina? Bien, les cuento, yo he tenido la dicha, tengo que decirlo así, de que me convocaron a colaborar con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, desde el día 13 de marzo. Y nos pusimos a trabajar, ¿sí? Prácticamente apenas había un par de casos en la Argentina positivos. Comenzamos a trabajar para prepararnos rápidamente, porque el día 20 se decretó el ASPO, el aislamiento preventivo obligatorio, el presidente lo decretó, y nos pusimos a trabajar en varias líneas. Por un lado, en que se pudieran sostener y mantener los tratamientos que estaban iniciados, con lo cual se reglamentó la receta digital, el tratamiento remoto, y el director nacional de salud mental, el doctor Hugo Barrionuevo, ya venía trabajando desde que asumió en toda la red de salud mental del país con los directores provinciales de salud mental. O sea que fue sumar a ese trabajo que ya estaban haciendo, cómo compenetrarnos a través de lineamientos para todo el país, en donde las provincias adhirieron, de cuidado de la salud mental, de abordaje de las poblaciones de riesgo y capacitaciones intensivas que se dieron desde el telesalud, o sea, desde lo que sería la central de comunicación para todo el país, capacitaciones rápidas en primera ayuda psicológica, cuidado de la salud mental de los equipos de salud y de los primeros respondedores, primera ayuda psicológica y autocuidado de la salud mental para las fuerzas de seguridad, prevención del suicidio, abordaje de los consumos problemáticos, porque como decía nuestra colega Silvia en México, las problemáticas son las que están ligadas a estas situaciones, que es el aumento de la violencia intradoméstica, el riesgo de aumento de consumos, particularmente de alcohol, y obviamente de la mano del aumento de alcohol puede venir el aumento de la violencia. Y pasó algo sumamente interesante, que es que las asociaciones de profesionales, las universidades, se comunicaron directamente y con los gestores, digamos, con el gobierno y con la Dirección Nacional de Salud Mental, y se comenzó a trabajar articuladamente a nivel de lo público y lo privado. Para los que no conocen, el sistema de salud argentino es un sistema gratuito, de acceso libre, o sea que todos pueden acceder a tratamiento, y se implementó la asistencia remota de primera ayuda psicológica, porque como decía Andrés y como decía Silvia, hay como distintos niveles de atención, y en este momento se está lanzando lo que podríamos llamar PAP para todos y todas, que es primera ayuda psicológica para todos y todas, en donde toda esta línea de voluntarios de las asociaciones, además de la red preexistente de salud mental, que como bien decías, Ken, es importante. Obvio, no llega a todos los rincones porque no es tan fácil en un país tan extenso, con distancias tan grandes, pero para nosotros, para grata sorpresa, se acercó la comunidad civil, la Federación de Bomberos Voluntarios, a trabajar todos alineadamente con las propuestas de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Así que podríamos decir
que estamos transitando las fases, preparándonos para lo que viene, porque una de las cosas que vamos a tener que tener muy bien aceitado es cómo trabajar con las poblaciones positivo que están aisladas, porque acá hay muchas, hay lo que se llaman hospitales modulares, que es para los pacientes COVID positivo que no requieren una internación de alta complejidad, o sea, es como una internación de baja complejidad, pero el acompañamiento presencial o remoto de esas personas que están en esas condiciones. ¿Para qué? Para reducir ese sentimiento de soledad, del miedo a la muerte del que hablaba Silvia, cosa que después la gente agradece mucho, el haber estado acompañada mientras estaba en esa situación. Gracias, eso es muy interesante porque Argentina y Colombia han tenido una cuarentena mucho más estricta que en México. En México ha sido mucho más obligatoria y severa. En Colombia, Argentina y Perú, los 3 países en América Latina con la cuarentena más severa, agresiva o estricta, como quieren decir. Me interesaría saber si entiendo que no podemos hablar de diagnósticos y todo eso, pero la reacción de la cuarentena ha presentado, o se han presentado otros tipos de estrés, por ejemplo, que además del estrés que viene de COVID, de temor de morir, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hablar de unos efectos secundarios de la cuarentena en sí, en Argentina, por ejemplo. Sí, a ver, ¿qué sucede tenemos que separar algo en relación a esto? Los que tienen que salir a trabajar porque son trabajadores esenciales, que tienen sus propios efectos, y los que tenemos que quedarnos en casa, ¿sí? Entonces, porque los efectos son distintos. Los efectos del ASPO, digamos, del aislamiento preventivo obligatorio, no lo llamamos cuarentena, digamos, porque es un aislamiento físico, ¿no? Estamos en la era de las comunicaciones, con lo cual todo el mundo tiene acceso a un teléfono, aún en los que viven en condiciones de vulnerabilidad. Justamente el problema ha sido cómo respetar ese ASPO en los lugares donde había vulnerabilidad habitacional previa, ¿no? Que lo mencionaron tanto Andrés como Silvia antes. Genera cansancio, genera incertidumbre, que es esperable, digamos. Lo que suele pasar es que genera, si las personas no pueden seguir ciertas rutinas, genera alteraciones del sueño. O sea, la gente que está mucho tiempo frente a la pantalla, al celular, a la televisión, ¿sí? Que además estar frente a la televisión contando casos a cada rato, casos de esto, casos de lo otro, casos está contraindicado, y bueno, para la gente le resulta difícil esto. Y después está la gente que recibe un impacto económico típico de un desastre. Yo digo típico de un desastre porque todos los desastres impactan a nivel económico, que es la gente que tenía trabajos. A ver, para los que tenían trabajos muy precarizados, el gobierno dio subsidios, ¿sí? Durante 3 meses, ahora se está por dar el tercer mes, dio un subsidio, ¿sí? Personalizado para los que no tenían, digamos, un trabajo ni en relación de dependencia. El tema es, por ejemplo, el impacto en el comercio, que no son trabajos precarizados, pero que en este momento, digamos, en algunas zonas, porque vuelvo a repetir lo del principio, ¿no? No podemos generalizar porque en la Argentina hay provincias que prácticamente están los comercios abiertos, la actividad productiva funcionando, pero yo te diría, la incertidumbre
¿sí? Es cuándo termina esto, cuándo se vuelve a una vida normal, ¿no? Una pregunta que no se puede responder, obviamente, porque no se sabe, y la inquietud y las alteraciones del sueño, son como las cosas así más presentes, porque por ejemplo, la angustia aparece pero cede, ¿sí? Porque hay contacto, es un aislamiento físico, no es un aislamiento como en la época ¿no? de otras pestes donde quedabas aislado físicamente y quedabas desconectado del mundo, ¿no? Sí, gracias Silvia. Entonces, Andrés, ¿estás con nosotros todavía? ¿Nos escucha? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Andrés, entonces lo que dice Silvia, ¿te suena familiar? O sea, de los efectos de la cuarentena y aislamiento, pero no es un aislamiento total porque todos tenemos mecanismos para estar con gente por varias redes sociales y todo eso. Entonces no es un aislamiento de los años pasados o épocas pasadas, pero en eso, en Antioquia, con la cuarentena, han surgido unos síndromes, por usar la palabra, que no ha visto antes. O sea, todo es relacionado con la cuarentena. Hay un tema, Ken, y es que en realidad las respuestas adaptativas son muy similares todas, pero siempre todas son muy especiales según la situación, ¿cierto? Pero si hay algo que la cuarentena nos ha demostrado a todos y era el hecho de que las personas somos definitivamente muy apegadas a nuestras rutinas y a la manera como nos desenvolvemos en el día a día. Y aunque te hayan aislado, aunque tú estés en tu casa cómodo y sin necesidades, tu rutina cambió o ha cambiado de tal suerte que a todos nos ha impactado. Nos ha impactado porque muchos no estábamos acostumbrados, por ejemplo, a trabajar en nuestra casa y el solo hecho de trabajar en nuestra casa ya es un reto, es una adaptación. Muchos no estaban acostumbrados, por ejemplo, a estar con los hijos todo el día en el hogar y entonces los hijos hoy no van a la escuela y el reto de educarlos en casa es difícil. Muchos otros no estaban acostumbrados, por ejemplo, a pasar tanto tiempo con su pareja. Y esto es curioso porque están casados, pero pasar tanto tiempo de lunes a lunes se ha vuelto un reto. Entonces, De ahí vienen todos los problemas, ¿no, Andrés? sí, vienen muchos, pero lo cierto es que incluso asumiendo que no todos tenemos la misma situación, a todos nos ha impactado los cambios de rutina. Y todos hemos tenido que lidiar con un estrés que genera malestar, que genera dificultades, pero que el reto está en que sepamos llevarlo. Nosotros en la línea de salud para el alma, por ejemplo, una de las líneas que hay de atención es para educar a los padres de cómo hacer educación escuela en los hijos, en la casa. Algo tan sencillo que normalmente en un programa de salud mental no lo piensan, nosotros dijimos, hombre, hay que dar herramientas a todos para que algo que aparentemente es tan sencillo lo podamos hacer bien. Y eso ha sido como parte del reto. Gracias, Andrés. Silvia, en México. Claro, claro, si me permites, efectivamente, hemos podido obtener con estas estrategias de atención remota y psicológica a distancia indicadores muy claros, por ejemplo, de cómo se distribuye esta necesidad de atención especializada en tercer nivel en muy poca proporción de la población. No por ello menos importante, o sea, hablar de un 1 a un 9% de la población que se ubica en el riesgo más alto a desarrollar estrés agudo o a tener condiciones severas, emocionales y cognitivas, es relativamente bajo, pero sí hemos encontrado que ese cúmulo en la punta de la pirámide de la necesidad de atención psicológica puede también explicarse en función de condiciones no solo de confinamiento como las que comentaron la doctora Ventolila y el doctor Rangel, sino el ya haber padecido pérdidas cercanas, ¿no? El tener amigos, colegas, sobre todo en el caso del personal médico, la muerte de colegas, además del riesgo mismo, si yo estoy en la línea de batalla enfrentando el COVID, está afectando y son parte de la población que se ubica en ese tercer nivel de atención. También ya encontramos evidencia totalmente clara de el uso explosivo de alcohol
aumentando estos riesgos del mayor nivel de atención, de mayor necesidad de atención. Y por supuesto también ya tenemos la evidencia muy concreta de haber recibido violencia emocional y física dentro del hogar, también me ubica en esos niveles de riesgo más alto y que requieren más atención de corte especializado. Afortunadamente, la cantidad de personas que se ubican en el nivel de intervención comunitaria y primer nivel de atención son más del 80% de la comunidad con la que hemos trabajado. Eso implica que la distribución que hemos logrado implementar con una estrategia que tenemos en línea para que con esta liga se puedan descargar infografías, cursos a distancia, videos de modelamiento de cómo relajarme, cómo hacer actividades de autocuidado, de promoción de mi salud mental, pues son justificados para ese 80% de la población que está en un bajo nivel de riesgo, no por ello importante, y para promover el cuidado a la salud. Entonces sí, esos indicadores también se acumulan más en ciertas poblaciones, como ya lo decía la doctora Ventolila, habrá condiciones de riesgo históricas y contextuales para ciertas comunidades de mujeres, de población particular, en el cual los riesgos a la salud mental son mayores ante estas condiciones de pandemia, de incertidumbre, de pérdidas de personas amadas y queridas. Muchas gracias, Silvia. Tenemos 10 minutos más, no quiero abusar del tiempo de los panelistas. Quiero hacer una pregunta sobre los efectos de todo eso, del estrés, después, se supone, de la resolución de esa crisis. Pero inyectando un poco el punto de vista de canadiense por un minutico, a principio del crisis, el gobierno de Canadá clasificó el cannabis recreativo como servicio esencial para eso. ¿Ustedes creen que eso puede ser útil para combatir los efectos del estrés durante ese periodo? Cualquiera de ustedes que quieren contestar. No. Entiendo que todos los países tienen reglas en contra, etcétera, etcétera, no, pero ¿qué piensan de eso? No solo por las reglas. Mira, los que somos especialistas en estrés sabemos claramente que las conductas evitativas, ¿sí? Dificultan la elaboración de la situación crítica en el mediano y en el largo plazo. Y de alguna manera, cualquier anestesia emocional, sea con una benzodiazepina, sea con el alcohol, sea con el cannabis, no te va a ayudar. En el momento te calma, pero no te va a ayudar a elaborar lo que a la postre vas a tener que elaborar. Sea el impacto de lo que sea, ¿sí? Cualquier situación crítica. Entonces, más allá de que en nuestro país no sea legal, tampoco técnicamente, ¿sí? Lo recomendaría de la misma manera que uno dice, si te tomas ese vaso de vino o esa copa de cerveza, tómalo para compartir, para disfrutarlo y no para anestesiar las emociones. Porque todo lo que anestesie las emociones, ¿sí? Es muy importante esto, porque puede ser una droga legal o ilegal según el país, pero el consumo de benzodiazepinas, por ejemplo, para calmar las emociones, está contraindicado, porque se sabe que en el proceso de elaboración, mira, yo tengo como fondo de pantalla una frase de Gandhi, ¿no? Que dice, nuestro futuro depende de lo que hagamos en el presente. Él lo debe haber dicho más lindo que yo, seguro. Yo soy como muy pragmática para decir las cosas, defecto profesional de la emergencia, pero como transitemos, ya lo decía Silvia, ¿no? Ejercicios de respiración, de relajación, apoyo psicosocial, hablando de nuestras emociones, compartiendo, eso va a generar seguir las rutinas, ¿no? Andrés comentaba esto de cómo hago para lidiar con mis chicos en casa. Los chicos están hiperalerta, están inquietos,
les cuesta concentrarse en la tarea de la escuela, si es que la escuela le manda la tarea, y entonces, por ejemplo, una actividad artística compartida de escuchar música todos juntos y bailar todos juntos, nos permite metabolizar el estrés en los músculos, ¿sí? Compartir un momento grato, hablar de nuestras emociones. Eso va a hacer que estemos mejor preparados para el momento post, que falta bastante para eso, ¿no? Pero realmente desde un lugar no ni moralista ni legal, no, desde un lugar de conocimiento de lo que pasa con el estrés. A ver, los trabajadores de la salud, por ejemplo, tenemos 3 veces la tasa de consumo de la población general, porque aprendemos muchas veces a lidiar con el estrés agudo con algún consumo. Eso está absolutamente contraindicado, porque se sabe, a ver, para los médicos, lo vamos a decir en términos bien fácil para la comunidad que pueda estar escuchando esto. Se sabe que el alcohol, por ejemplo, produce un fenómeno que se llama tolerancia, que es que yo necesito, por una cuestión enzimática hepática nada más, necesito cada vez más dosis para lograr el mismo efecto. Entonces empiezo tomando una medida de whisky para dormir, una copa de vino para dormir, y dentro de unos meses voy a necesitar 2 medidas de whisky, 2 copas de vino, y así es como durante las situaciones críticas se disparan muchas veces lo que después va a ser un consumo problemático. Entonces mi recomendación es, la condición humana nos expone a situaciones críticas todo el tiempo. La pandemia las puso todas a la luz, así con una lupa, ¿no? Es como que se amplificaron y están a la vista. Bueno, veamos cómo lidiamos con la condición crítica de ser humano, de ser un ser, ¿sí?, con limitaciones. ¿Cómo lidiamos? Sin anestesiarnos. Podemos lograrlo. Y en esa explicación magistral de la doctora Ventolila, yo subrayaría, ella lo ejemplificó perfecto, la salud física y mental no están divorciadas. Entonces están separadas pedagógicamente para explicarlo y entenderlo, pero en realidad si yo utilizo el uso de sustancias, altero el funcionamiento biológico de mi organismo y entonces eso va a afectar a mi salud mental. No es una cuestión moralista, es una cuestión, como bien decía ella, de que mis conductas van a generar efectos inmediatos y a largo plazo. Y en ocasiones se le ha llamado miopía temporal. Yo no valoro lo que puedo ganar a mediano plazo y me importa más lo que gano de forma inmediata. Y eso me puede llevar a elegir conductas de riesgo que empeoren mi condición física y mi condición mental. Gracias, Silvia. André, ¿quieres comentar sobre ese tema? Yo creo que la doctora Silvia, las dos, hicieron una presentación ya suficiente. Yo solo agregaría que, y el mensaje principal es, evadirnos de la realidad no nos va a ayudar a afrontarla. Estamos en una situación crítica, vamos a afrontarla juntos. Está bien, André, entonces la última pregunta, ya tenemos pocos minutos, pero cada quien quiere una respuesta de todos ustedes. Bueno, el gobierno está pidiendo consejo a ustedes sobre el crisis actual, pero me imagino están preguntando, ¿y qué van a ser los efectos en 6 meses o 1 año? De ese estrés, de si hay un síndrome, si vienen condiciones que se pueden diagnosticar después de esa temporada de estrés. ¿Qué es el consejo que ustedes entregan o dan al gobierno sobre los posibles efectos de esa crisis después de la terminación de esa fase de la crisis, si me explico? Yo antes de escuchar nada más la magistral respuesta de mis colegas, en realidad solo quiero referir que ya hay evidencia que el papel del gobierno y su toma de decisiones en la política pública es crucial para los efectos que se van a tener ante la pandemia. Entonces sí, recomendar que como gobierno se tomen decisiones a mediano y largo plazo en la política pública va a ser fundamental. Perdón, Andrés. No. Gracias, Silvia. Andrés. Gracias, Silvia. Andrés. Nuestro consejo ha sido a centrarnos primero en fortalecer el tejido humano. Estas crisis, aunque los efectos de la salud mental se viven, cada persona los vive, el tejido humano va a ser clave para que en el largo plazo logremos no solamente sobrevivir como personas,
sino también encontrar esa nueva realidad que tanto se habla en enfrentar el coronavirus y que no se va a hacer cada uno pensando, se va a hacer todos unidos, todos construyendo un tejido y construyendo una nueva realidad social que además nos lleve a disminuir la inequidad social que este virus también reveló. Así es, eso en todos los países en el mundo, sobre todo en América Latina. Sí. Silvia, en Argentina, tú tienes la última palabra. Tienes la primera y la última también. Ese es el honor que te entrego. Gracias, gracias. Mira, aquí estamos trabajando fuertemente en la idea del fortalecimiento de la red de salud mental en territorio, o sea, fortalecimiento articulado de no solo la salud mental. Nosotros adherimos al concepto internacional SMAPS, salud mental y apoyo psicosocial en emergencia. Y entonces, lo que planteamos es una respuesta territorial que sea intra e intersectorial. El cuidado de la salud de la población no tiene que quedar nada más que en manos de salud. ¿Sí? Es educación, es seguridad, es desarrollo humano, es lo que Andrés decía y lo que decían Silvia. Es una construcción sólida en el largo plazo, y desde lo que es salud mental, justamente ayer estábamos hablando en el comité de crisis, en pedir el fortalecimiento, ¿sí?, de las redes de salud mental. Pero pensemos esto, atención, redes de salud mental no significa solamente profesionales o trabajadores de la salud mental. Para promover la salud mental, como bien decía Andrés y como decía Silvia, hay que fortalecer las redes territoriales, las redes locales, las redes humanas, ¿sí? Algo que no dije antes, pero cualquiera puede hacerse un usuario gratuito del aula virtual del Ministerio de Salud de Argentina y bajarse todos los materiales con los que estamos trabajando, tanto las recomendaciones como todos los cursos que han sido subidos, ¿sí?, a la nube. Una de las ventajas de esta era de las comunicaciones. Entonces, algo que usemos las comunicaciones para transmitir estas cosas, ¿sí?, no para generar más sufrimiento y más padecimiento. Para transmitir podemos hacer cosas para estar mejor plantados, lo que se llama construir mejor. Mil gracias, Silvia. Entonces, si al final de todo eso, en una pregunta, ¿es mejor tomemos todos un buen Malbec ahora o que hay que esperar hasta después de la crisis? ¿Es mejor no tomar ahora? No, tomemos un buen Malbec, pero okay, para celebrar la vida, no para anestesiarnos. Evitar el uso explosivo del Malbec. Bueno, mil gracias. Ya llegamos al final de la hora. Mil gracias a los panelistas. Para mí, yo aprendí mucho en eso, y eso es un tema sumamente importante. Como dijo Marta antes, hemos hecho pues ya más de una docena sobre salud y COVID en América Latina y país por país, y tocamos en algunos el tema de salud mental, pero siempre queremos dedicar por lo menos una hora a discutir eso. Y ya veo, yo creo que Marta también vea que hay que regresar al tema, y quizás en unos meses a ver cómo ha desarrollado la trayectoria del estrés, por decir, y si está disminuyendo un poco con la apertura, con las economías que todos estamos experimentando ahora en el momento. Con eso, les agradezco de nuevo. Gracias a todos los que están nos escuchando. Thank you for everybody who's been listening. La grabación del evento hoy va a ser en nuestro sitio web, pues yo creo que hoy, más tarde, ccacanada.com, ccacanada.com, y les invitamos a revisar lo que hay en nuestro sitio web, porque tenemos en la semana que entra 2 webinars más sobre otros temas relacionados con COVID hasta cierto punto, pero relacionados a otros temas también. Bueno, con eso les agradezco de nuevo y que todos tengan una muy buena tarde. Adiós. Gracias.